Hola, muy buenas. Soy Cristina Romero Miralles y hoy me gustaría acompañaros durante este módulo de gestión emocional en el trabajo con la adolescencia. Este es un módulo muy importante porque vivimos en una sociedad y en una cultura en las que, por adultos que seamos, hemos tenido o arrastramos insuficientes recursos a nivel emocional en la gestión de nuestras propias emociones, así como también para acompañar las emociones en cualquier otra persona, tenga la edad que tenga. Así que vamos a ello. Deseo que te sirva mucho y que sume a tu práctica cotidiana en el trabajo con la adolescencia. Bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? Vamos a ver eh, cómo acompañar las emociones de esas personas en construcción que acompañas en tu práctica educativa, pero también es muy importante la coherencia de también aportar o que nos sirva este módulo, y es así mi objetivo, que también te pueda servir a la hora de cómo vivir las tuyas, de cómo ganar en recursos y en una mirada más global y más profunda acerca de todo eso que tú sientes y, por lo tanto, que ganes también en equilibrio y en bienestar a nivel emocional, no solo en tu práctica educativa, sino también en tu vida en general. Entonces, para ello también vamos a ver que necesitamos desaprender muchísimas cosas que tienen que ver con lo que nos han contado y con lo que nos han dicho desde siempre acerca de las emociones. Entonces, necesitamos soltar muchos lastres, muchos mitos, para desaprender un montón de cosas y aprender las que verdaderamente nos conectan con la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos. Entonces, por supuesto, veremos nuevas formas de gestionar nuestras emociones y también, por lo tanto, de acompañar y de mirar las emociones de quienes acompañemos, tengamos la edad que tengan. Pero vamos a centrarnos en la adolescencia, ahora sí, al principio de este módulo, porque esta etapa es una etapa muy sensible, es una etapa muy concreta, en la que hay muchos cambios, muchísimos cambios a nivel físico, también, por lo tanto, a nivel hormonal, a nivel emocional. Es un momento especialmente vulnerable y sensible en la etapa de cualquier persona, y que está entre la niñez y la edad adulta, y es un periodo, bueno, que como decíamos, es un momento, bueno, podemos verlo como un momento delicado, pero también como un momento importante. Según las últimas investigaciones a nivel neurocientífico, nuestro cerebro en realidad no termina de formarse hasta los 25 años. Así que estamos como en una etapa, no final, pero sí una etapa en la que, ¿sabéis? Cuando estás haciendo un pastel, que a veces tenemos como un poco de prisa y abrimos el horno antes de tiempo y eso hace que todo se venga abajo, que la masa no llegue a subir. Pues sería algo así, sería como decir, vamos a cuidar de este ser humano en construcción el tiempo necesario, y no vamos a exigirle antes de tiempo o no vamos a dejarlo colgado antes de tiempo, sino que como profesionales vamos a estar especialmente atentos a este último momento,
para que pueda conformarse de su manera más óptima. Entonces, como te decía, estás al cuidado o estás acompañando una etapa sensible de la vida del ser humano. Aquí me gustaría traer la voz de un gran autor y una gran persona que es Boris Cyrulnik. No sé si lo conoces, pero es un neurólogo y psiquiatra y también escritor francés que viene de una infancia, a mí me gusta verlo así, ¿no? Es como una infancia en llamas, porque sus padres padecieron, toda la guerra por todo el tema nazi, y él perdió a sus padres por todo el tema campos de concentración, y pasó a vivir, en estas casas así como orfanatos, y él habla de la resiliencia y de lo importante que es que al menos antes de los 21 años te hayas encontrado a alguien, aunque sea solo una persona en todo este universo, que te haya podido mirar con empatía, que tú hayas sentido que te veía tal y como tú eras y que te estaba mirando, aceptando eso que tú eras y viendo tu grandeza, tu valía, a pesar de las circunstancias o a pesar de todo. Porque él habla de que las neuronas espejo que están aquí en el lóbulo prefrontal necesitan de esa empatía fuera para que el ser humano pueda desarrollar esa empatía dentro. Y que si eso no se da, si pasados los primeros 21 años tu entorno te mira de una manera hostil, sin empatía, entonces, y solo entonces, estamos ante casos de patología, casos en los que, no se ha podido desarrollar esa empatía. Pero veamos, o para esto lo traía, veamos la importancia de tu papel como profesor, como profesora, como acompañante de la adolescencia, porque estás en ese punto, ¿no? En ese punto en el que estamos en la etapa final en la que hay algunos seres humanos que acompañas que a lo mejor todavía no han encontrado jamás unos ojos empáticos que le miren de esa forma, ¿no? Así que, ahí estamos. Así que sigamos avanzando en nuestro módulo. Bueno, como te decía, la adolescencia es un momento de riesgo. Estamos en un momento vulnerable por muchos factores, tanto internos a nivel de autoestima, como un momento bastante como en falso para esta sociedad, ¿no? Estás en un momento en el que ya no eres un niño y que puede ser que se te exijan una serie de, de requisitos, funciones o lo que sea, y tú todavía estés ahí como en esa inestabilidad a nivel interno, en ese desequilibrio. Así que, veamos a ver cómo podemos acompañar en ese momento, en esa etapa tan importante. Bueno, para ello, antes de seguir avanzando, y por eso puse esta señal como de stop, vamos a detenernos aquí un momento, me encantaría que pudieras conectar y reconectar con tu propia adolescencia. Y sé que parece que está muy lejos, pero en realidad guardamos profunda memoria de todo aquello que hemos vivido a nivel, la guardamos a nivel subconsciente, guardamos memoria
en algún lugar de nuestra psique. Y me encantaría que pudieras recordar qué buscabas tú, qué anhelabas en tu propia adolescencia. A veces parece que queda muy lejos, pero en realidad ya te digo que no es tan lejano, y además puedo aventurarme a decirte que lo que tú buscabas y lo que yo buscaba y lo que todas y todos buscamos no es en absoluto diferente. Todos y todas buscamos ese sentir que para otro o para otra persona somos importantes, somos valiosos, que pertenecemos al grupo o a la manada, que tal y como somos está bien, que somos especiales y que somos valiosos. Es algo así lo que en aquel tiempo buscabas tú y buscan todos esos jóvenes y esas jóvenes que ahora acompañas. Y es que en el fondo todas y todos buscamos siempre lo mismo y buscaremos siempre lo mismo. Y esa conexión con tu propia adolescencia, con lo que había detrás, con lo que tú misma buscabas y estabas tratando de encontrar, es tu gran brújula para cuando no entiendas a ese adolescente o a esa adolescente que tengas delante. Es tu propia, es como tu propia brújula, tu propio norte, lo que más guía te va a dar en ese instante. Porque ¿cuáles son las necesidades emocionales de la adolescencia? Pues lo que decíamos, todo ser humano siempre, pero no solo todo ser humano, es que si estuviéramos hablando de otros planetas, te diría que exactamente les pasa lo mismo, si es que existieran. Todo ser humano busca, anhela ser visto y reconocido como valioso e importante. Es algo muy necesario para la construcción de tu autoestima y busca fuera la aceptación profunda de quien una es o de quien uno es. Un ser único que no debería ser distinto, que no hay nada de malo en cómo uno ahora mismo es. Eso es lo que un adolescente o una adolescente anhela en lo profundo de su alma. Y también esa sensación de conexión con ese otro, que puede ser una amiga o puede ser la sensación de que perteneces a un grupo o de que a alguien más le importas. Eso es algo que una anda buscando desde un lugar como inconsciente, pero que es un lugar que es común para todas y para todos. Pero ¿qué pasa en esta cultura en la que vivimos? ¿Cuál es la realidad emocional a la que nos enfrentamos o la que tenemos? Bueno, pues las personas adultas, tanto tú como profesional al cuidado de la adolescencia, como la mayoría de seres humanos de edad adulta, hemos crecido desconociendo cómo gestionar nuestras propias emociones, porque la mayor parte del tiempo, desde muy tierna edad, se nos ha invitado a reprimirlas y a negarlas, sobre todo las emociones incómodas. Es como si esta sociedad lo que nos hubiera dicho desde siempre es que hay unas emociones que son bienvenidas y otras que hay que rechazarlas. Y nosotras y nosotros nos lo hemos tragado, nos lo hemos creído, lo hemos hecho una verdad y así hemos tratado de sobrevivir a trancas y barrancas como hemos podido.
Pero claro, la adolescencia enfrente como espejo es un momento en el que la montaña rusa emocional no permite tanto ese reprimir las emociones y negarlas, sino que hay todo ese malestar, todo ese desconcierto, todos esos miedos, esas inseguridades, y ese crecimiento, en realidad, es como si estuviera muy vinculado a, bueno, a que las emociones, tanto cómodas como incómodas, pero sobre todo las incómodas, ocupen un lugar y ocupen un espacio en la vida de esos adolescentes y de esas adolescentes, y por lo tanto también en la tuya, que les acompañas. Entonces, el temazo es que muy pocas veces nos han dado o nos han brindado recursos para gestionar las emociones propias y menos pues para acompañar las de otros o las de otras. Así que yo celebro que estemos aquí ahora haciendo eso tan necesario y tan importante. Así que vayamos a sumergirnos en ver las emociones desde una perspectiva distinta a la que nos han brindado desde que crecimos en esta cultura y en esta sociedad. Y es que, como te digo, nos han invitado a seguir por un camino de la represión y de la negación y del no mirar qué es lo que nos está pasando y qué función positiva tienen todas esas emociones, sino más bien se nos ha invitado a tratar de luchar con eso que sentíamos desde un lugar de muy poca conciencia, de muy poco conocimiento por qué había ahí realmente. Entonces, vayamos a meternos ya en el contenido importante y valioso de este módulo. Y empecemos a remangarnos. Bueno, las emociones. Nos han vendido o nos han contado que había emociones negativas y emociones positivas. Y yo te invito a que desmontes esa idea porque no te lleva a tomar realmente conciencia de tu mundo emocional ni del mundo emocional de esos jóvenes y de esas jóvenes que tú acompañas. En la realidad no existen ni las emociones negativas ni las positivas, ni las buenas ni las malas. Todas las emociones, todas, tienen un sentido y tienen una función en tu vida y en la de esas jóvenes y esos jóvenes que acompañas. No han venido para fastidiarte o porque, no sé, o porque tú tendrías que no sentirlas y aún así las sientes. No. Eso es algo que es como no estar viendo, es como no estar entendiendo a las emociones. Es cierto que existen unas emociones muy incómodas para esta sociedad y que esta sociedad trata como puede, desde que somos muy pequeñitas y muy pequeñitos, desde que somos bebés en realidad, trata de que no las sintamos o de que sobre todo no las expresemos. Por ejemplo, no sé si hay alguna que me he dejado fuera, seguramente, pero más o menos son emociones como la tristeza, la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza o la envidia. Estas emociones no son negativas ni son malas. Acuden cuando estamos viviendo unas circunstancias externas a nosotros, que estas emociones acuden para traernos un valioso mensaje
que sin ellas no podríamos ver. Entonces, estas emociones en realidad vienen a nuestro rescate o vienen para que sigamos creciendo. Esto es importante porque nos da una manera de vivirlas y de gestionarlas muy diferente y muy distinta. Por ejemplo, vayamos a verlas, ¿vale? Claro, cada una de nosotras y de nosotros puede tener algunas más recolocadas y otras más debajo de la alfombra, como aquel que dice, porque según lo que te hayan permitido desde pequeña o desde pequeño en tu familia, hay emociones que son permitidas y otras que son totalmente rechazadas en algunas familias o en algunas realidades familiares. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza a las mujeres, por ejemplo, se nos ha permitido más, en general, por una cuestión cultural, se nos ha permitido más la tristeza que la ira. En cambio, a lo masculino se le ha permitido más la ira, que estuviera enfadado, por ejemplo, que estuviera triste o mostrara tristeza. Pero la tristeza en realidad acude en nuestra vida para mostrarnos que tenemos una clara sensación de pérdida. Y qué bueno que podamos permitirnos expresar ese dolor en lugar de negarlo. La ira, por ejemplo, tiene que ver con necesidades no satisfechas y que hemos llegado como a sobrepasar nuestros propios límites. Hemos sentido que nosotras o nosotros o los demás traspasaban nuestros límites y sentimos como que necesitamos decir basta. Pero la ira, si te recuerdas a ti misma o a ti mismo con ira, verás que acude en tu ayuda aportándote mucha fuerza a nivel físico, fuerza en tus piernas, en tus brazos, todo tu torrente sanguíneo, toda tu circulación, de repente contribuye para que tú tomes mucho poder y mucha fuerza para poner los límites a los demás y para decir basta al mundo y para decir hasta aquí. Yo necesito tal cosa. La ira en realidad es tu aliada, acude en tu ayuda cada vez que sientes que tu voz no es escuchada, cada vez que tú necesitas algo que los demás no están teniendo en cuenta o que tú misma o tú mismo no estás teniendo en cuenta, porque ojo, a veces la ira estamos muy enfadadas o muy enfadados especialmente con nosotras mismas y con nosotros mismos porque llevamos una época o una etapa de nuestra vida diciéndole que sí a todo el mundo y a las necesidades de todo el mundo y diciéndonos, por lo tanto, que no a nosotras mismas o a nosotros mismos y a nuestras verdaderas necesidades. Entonces, la ira no es mala, la ira no es negativa, la ira está ahí para que tomes y recuerdes tu poder. Ojalá y podamos llegar a expresar todas nuestras necesidades con tiempo e incluso preventivamente. Esto también espero te ayude en tu acompañamiento con la adolescencia. Y es que a veces cuando vemos a un adolescente o a una adolescente con mucha rabia, si nosotras o nosotros como profesionales tenemos en la cabeza que detrás de esa ira hay necesidades no satisfechas, que no ha sabido expresar o que no ha sentido que su voz era escuchada, nos coloca en un lugar de comprensión y de empatía muy distinto. Y podemos acercarnos viendo que ahí detrás hay un dolor, detrás de la ira muchas veces lo que hay es tristeza disfrazada.
por, por todas esas necesidades que no han sido validadas, que no han tenido un espacio, que no han sido acogidas y que una o uno siente que los demás han ignorado. Entonces hay un dolor. Detrás de la ira hay, bueno, no sé si lo has visto así, pero muchas veces cuando no se nos ha permitido expresar nuestra vulnerabilidad, nuestra tristeza, entonces la negamos las lágrimas, por ejemplo, luego hablaremos de la importancia de las lágrimas, pero negamos esa vulnerabilidad, ese dolor, esa profunda tristeza, la negamos, no nos permitimos expresarla, entonces la olla o la mochila se nos va llenando de malestares, de frustración, se nos va llenando de haber tenido muy en cuenta las necesidades de los demás y muy poco las nuestras, y llega un momento en el que la olla a presión se ha llenado tanto que la ultimita gota hace que todo explote y salte por los aires. Entonces llega la ira y entonces expresamos todo nuestro descontento, todas nuestras necesidades no satisfechas desde un lugar muy poco asertivo, desde un lugar en el que nos ha salido la bruja malentendida, o sea, la bruja o el monstruo desde un lugar muy desequilibrado. Pero, ojo, no es que la ira esté mal, es que estamos aprendiendo, estamos en el proceso y en el camino de poder ver antes nuestras necesidades y nuestros límites y poderlos expresar a los demás, incluso de poder como permitirnos internamente esos nos al mundo para podernos decir que sí a nosotras y a nosotros. Entonces, ojo con la ira y ojo con criticarla o juzgarla. En realidad, podemos encontrar, o los adolescentes que acompañamos pueden encontrar mejores vías de expresar su malestar y sus necesidades no satisfechas, pero la ira en sí acude a nuestra ayuda. Acude sobre todo, además, cuando no hemos permitido expresar la tristeza. ¿Qué pasa con la ira? No sé si lo ves así en tu acompañamiento con la adolescencia, pero en el acompañamiento con la infancia se ve muy claramente. Niños y niñas que no se permiten expresar la tristeza y que han tenido pues la mochila, han ido llenando la mochila que decíamos, o la olla a presión que decíamos, de malestares, y llega un momento en el que ya no pueden más, a ver si se me ve en la cámara, aquí lo voy a hacer con la otra mano, han ido acumulando malestares, y llega un momento en que han llegado al punto máximo en el que la olla explota, porque ya una gotita más de desencuentros, de frustraciones, de necesidades no cubiertas, ya no puede más, y entonces ¡pum!, todo explota. Y aquí es cuando uno se permite la rabia o se permite la ira, y al fin brotan las lágrimas. Cuando al fin brotan las lágrimas, ya vamos de bajada. Ya ese ciclo de expresión ya va a bajar, porque en realidad detrás de esa ira lo que había era mucha tristeza no expresada, no permitida. Pero una vez llega la tristeza, ya estamos de bajada, ya eso se está recolocando, ya estamos como en el punto de recoloque o en el punto de reequilibrio. Bueno, el miedo, por ejemplo, para que podamos así como ver globalmente todas esas emociones que nos han contado o mal contado que eran negativas o malas, vayamos a verle su porqué
para que dejemos también de negarlas en el aula y dejemos también de negarlas para con nosotras y nosotros mismos. Todas y todos hemos sentido alguna vez miedo, y además esta frase es de mucha ayuda o mucho apoyo en esos adolescentes que acompañas, porque muchas veces lo que hacen, en lugar de expresar y compartir sus miedos, es tragárselos y no compartirlos, y así la pelota se hace más gorda. Hay miedos que son provocados por experiencias anteriores traumáticas o, por ejemplo, porque alguien de nuestra familia o de nuestro entorno tuvo una mala experiencia y en su acompañamiento con nosotras y con nosotros nos transmitió ese miedo. O sea, no es porque haya habido una experiencia concreta, sino a veces es porque hemos aprendido del miedo, por ejemplo, de un padre o de una madre. Por ejemplo, me estoy inventando, pero de repente a un papá le puede haber pasado que le hubiera mordido un perro siendo pequeñito, ¿vale? Y desde entonces, un miedo terrible a los perros, ¿vale? Cuando tu alumna o tu alumno creció, su padre le transmitió cambiémonos de acera, que viene un perro. Pues claro, el niño o la niña que durante los 7 primeros años de vida está en una etapa esponja total, aprendiendo cómo es el mundo, cómo es uno mismo y cómo son los demás seres vivos, registra claramente la memoria de cuidado, los perros son peligrosos. Entonces, ese miedo, en realidad, tiene todo su sentido, aunque podemos, depende del miedo que sea, podemos acompañar a revisar o a escribir internamente si tiene o no sentido ese miedo para nosotras y para nosotros en presente. Por ejemplo, otra cosa que te puede dar mucho miedo es hablar en público o publicar un libro, pero detrás de ese miedo puede haber un anhelo muy grande de algo que a ti en realidad te encantaría. Entonces ese miedo también te está hablando de algo que a ti te gustaría traspasar. Los miedos, sean cuales sean, en realidad también nos están hablando de que cuanto más huyamos de ellos, más grande y más fuerte se va a hacer el miedo. En cambio, cuanto más lo miremos a los ojos y lo expresemos y lo podamos recolocar, más pequeñito se va a hacer y más fácil va a ser hacer eso que necesitemos a pesar de nuestro miedo. Porque el miedo no está ahí para que te esperes a que desaparezca para hacer tus cosas, sino más bien está ahí para que puedas traspasarlo a pesar de que esté ahí. Habría que ver cada miedo y habría que poder ver como en mayor profundidad qué es lo que le pasa a ese alumno o a esa alumna que acompañas. Pero sobre todo en tu acompañamiento, qué bueno que puedas tener empatía, que puedas incluso preguntar de dónde le puede venir y cómo lo lleva. Por ejemplo, ya lo veremos luego más adelante, pero es muy importante lo que se dice a nivel interno. El pensamiento que él o ella se dice con respecto a ese miedo. Por ejemplo, si yo voy a tener una conferencia en un teatro donde hay un montonazo de personas y yo noto como fisiológicamente me pongo tensa, me empiezan a sudar las manos, el corazón me va, y yo me digo internamente que estoy súper nerviosa, mi organismo sigue ahí como en ese, hasta me falta el aire y Pero si en cambio yo ante eso lo que me digo es, wow, estoy súper emocionada, mira cómo me va el corazón. Es que claro, esto para mí es muy emocionante. Yo deseo hacer eso y estoy muy emocionada porque es algo
que para mí es muy importante. Entonces, esta lectura ya lo cambia todo. Es muy diferente que yo me suba a un escenario diciendo que, wow, estoy súper emocionada, wow, estoy súper nerviosa. Vale, ya te digo que retomaremos el tema de los pensamientos más adelante. Luego está el tema de la culpa. Vale, la culpa no es una emoción, de nuevo, ni negativa ni mala. La culpa acude a ti o a tu alumna o a tu alumno como una alarma que de repente se enciende en tu camino para recordarte o para que veas que no te estás mirando con suficiente empatía, que no te estás mirando con suficiente amor. Internamente te estás juzgando muy dura, muy severamente y no estás siendo empática con tus circunstancias. A veces es como que estamos mirando pequeño todo el escenario. No estamos viendo que en ese momento tomamos la mejor decisión que pudimos con los recursos que teníamos. Bueno, en general esta cultura nuestra es muy culposa. Venimos de una religión a nivel cultural que de la culpa ha hecho ahí como casi como un paraguas en el que todo lo abarca. Pero la culpa, en realidad, cuando aparece en ti, ya te digo, es una oportunidad para amarte más grande, para revisar qué te estás diciendo internamente y para amarte entera o entero, más completo. Entonces, no queramos dejar fuera la culpa, sino más bien aprovechémosla. Igual que todas las otras emociones, aprovechémoslas para ver en mayor profundidad todo eso que nos está pasando. La vergüenza también puede estarnos hablando de un autojuicio muy parcial o muy sesgado o muy poco realista con respecto a nuestro cuerpo o a nuestras capacidades o a lo que somos. Es como si cuando sentimos vergüenza de algo, en realidad también es muy parecido a la culpa, ¿no? Estamos ahí como mirándonos pequeño. No estamos recordándonos que somos igual de valiosas que todos los demás, que todas las demás. No somos ni más importantes ni menos importantes que nadie. Somos igual de valiosas y de valiosos y cada una tiene sus características. Todas y todos tenemos dones. Todas y todos tenemos áreas de mejora y ahí estamos y ahí vamos. Lo mismo para la envidia. La envidia podemos verla como una oportunidad para ver que eso que me mueven los demás como espejo, eso que envidio de alguien, seguramente me está hablando de algo que yo anhelo, de algo que a mí me gustaría traer a mi vida o a mi presente y que yo le doy importancia a eso. Entonces, en lugar de querer los regalos de otra persona, los regalos que le dé la vida a esa otra persona, qué bueno que yo me pueda abrir a los míos, porque la vida tiene regalos para todas y para todos, pero sobre todo, qué bueno que yo aproveche eso que me dice la envidia con eso que siento de esa persona y ojalá yo pueda aprovecharlo para ver que yo también quiero eso. Por ejemplo, imagínate que una adolescente siente envidia de otra porque le va muy bien en no sé qué área. Qué bueno que se pueda plantear si ella también quiere dedicarle energía, pasión, fuego a ese área de su vida y de eso aprovecharlo para que esa otra persona, agradecer que esa otra persona te está mostrando, te está espejando algo
que para ti también es importante. Esto lo podemos ver también como adultas y como adultos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien, un colega tuyo o una colega tuyo, de repente publican un libro y en lugar de alegrarte hay una parte de ti que siente envidia. Puedes tomártelo también como una oportunidad para decir, uy, a lo mejor es que detrás de esta envidia que siento hay un anhelo profundo de mi alma porque yo también quiero publicar un libro. Entonces, agradece a esa persona, agradece esa experiencia porque te han mostrado algo que también es importante para ti. Entonces, busca los recursos, habilítate para también lograr ese sueño o esa realidad, porque también está en tu camino. Tú así lo sientes. Si para ti sientes esa envidia fuerte, es que algo interno tuyo también está reclamando un poco de eso. Así que, como te decía, lo hemos visto así como muy rápido, pero es para que te hagas para que puedas abrir mente y que puedas ver que las emociones vienen siempre como brindándote una oportunidad, brindándote una ayuda en tu camino para que puedas ver más amplio, para que puedas ver más profundo qué es lo que está pasando en tu mapa emocional y en tu mapa vital. Así que lo mismo para los jóvenes y las jóvenes que acompañas. Ojalá y te puedas acercar ante sus emociones con una mirada no deberías sentir eso, sino más bien vamos a abrir a ver qué oportunidad te trae esa emoción para que sigas creciendo como ser humano. Bueno, seguimos adelante. Bueno, las emociones no buscan jamás ninguna de ellas, pero especialmente las incómodas no buscan que las neguemos. Buscan que en lugar de seguir con nuestra vida como si ellas no estuvieran, nos detengamos, por eso a veces son muy intensas, ¿no? Como diciendo, un momento, no sigas con tu vida y con el hacer como si aquí no hubiera pasado nada. Para, siente esto, tómalo, sobre todo siéntelo en tu cuerpo. Al final, en la bibliografía, verás que te he dejado a Luc Nicon como, bueno, también un referente con este tema. Él nos invita a sentir en el cuerpo eso que sentimos, en lugar de negarlo, incluso verlo como objetivamente o neutralmente, simplemente como en sensaciones físicas, tipo, noto, vale, me detengo, paro, me aparto un momento de todo esto que estoy sintiendo y permito observar mi cuerpo. Pues noto que tengo como un nudo aquí en el pecho, o bien, noto un hormigueo en las piernas, noto que las manos me tiemblan o noto un calor en algún lugar del cuerpo, no importa, sea lo que sea, no lo juzgues, obsérvalo y de este modo verás que las emociones lo que buscan es circular por tu organismo, dejarte su mensaje y luego salir y dejarte tranquila y mejor que antes de que aparecieran. Es como si las emociones lo que buscan es entregarte su mensaje y luego irse, marcharse, pero ofrecerte la oportunidad de que tú tomes ese regalo que te traen. Y para ello, lo que hemos hecho hasta ahora, o muchas de nosotras y nosotros, lo que hemos hecho es, no, yo sigo con mi vida y esto lo niego y no me paro. Y sentir en el cuerpo, ¿esto para qué? Pues sí, porque las emociones son como un río que necesita fluir por tu cuerpo a nivel bioquímico. Necesitan como hacer un recorrido, pero además es muy rápido este recorrido si verdaderamente te detienes a sentirlo en el cuerpo. Esto es importante también para tu acompañamiento
de tus alumnas y de tus alumnos, porque si tú has podido sentir tus propias emociones, vas a estar abierta y disponible a que ellos sientan las suyas y no se queden ahí como atrapados en ellas, sino más bien aprendan a gestionarlas y a fluir con sus emociones. Entonces, otro tema y otra cosa muy importante a la que les podemos acompañar es a expresarse, a expresar todo eso que sientan de una manera asertiva, es decir, expresando su dolor o sus necesidades o su malestar, pero sin dañar a las otras personas en ningún caso. Les podemos expresarnos, pero sin dañar a los demás, ni a nosotras, ni a nosotros mismos. Otro tema muy importante con respecto a las emociones es que solo al expresarlas es que las liberamos. Esto es algo que no nos contaron bien, sino más bien al contrario. Nos invitaron siempre como a no expresar eso que sentíamos y nos dijeron algo así como que nos lo guardáramos dentro y que el tiempo ya se las llevaría. Pero eso no es cierto. El cuerpo guarda memoria de todos esos dolores emocionales no expresados y no importa la edad que tuviéramos, en realidad el cuerpo guarda memoria de todo eso vivido y le va muy bien o nos vendría muy bien para caminar más ligeras y más ligeros hacer eso a lo que te invitaba, que tiene que ver con ese circuito de cuando una emoción te atraviesa, poderla expresar y por tanto liberar y no quedártela dentro como en lugar de como un río, imagínatelo como un pantano. Es como si cuando tú cierras la compuerta para que ese río siga su circuito natural y la expresión de eso que tú sientes, cuando tú cierras y bloqueas esa expresión, lo que ocurre es que ese pantano, ese agua que en lugar de circular se ha quedado dentro, nos pesa y nos hace ruido por dentro y nos impide conectar con la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos, con una versión mucho más ligera, con una versión mucho más en paz a nivel interior y con mayores recursos y con también como con más capacidad para poner el límite a los demás, para tomar decisiones desde el bienestar, con todo nuestro poder como en su lugar. Es como si al reprimir y guardar y no expresar ni liberar nuestras emociones, eso nos acaba pasando como su factura o nos acaba estallando de formas que luego no nos gustan tampoco. Entonces, vale, hablamos de expresarlas como algo muy importante, de no dejarlas dentro. Pero entonces vayamos a ver que existen muchas formas de expresarlas. Te diría que muchas más, incluso de las que yo te voy a compartir y que seguro que tú ya has ido encontrando en tu camino. Así que súmalas a estas que yo te cuento, ¿no? Una manera muy natural y muy fácil para nuestro organismo, pero difícil para esta cultura y por lo tanto también ahora ya difícil para nuestro organismo, porque muchas y muchos hemos crecido en una cultura muy represiva para las lágrimas, son las lágrimas. Y es que lo veremos luego más adelante, pero las lágrimas son un patrimonio de la humanidad a proteger también en el aula. Otra manera de expresar nuestras emociones es a través de la palabra
compartida con alguien que sabes que no te va a juzgar y que te va a acoger. Pero también la palabra escrita, tener un diario, por ejemplo, o escribir en un papel de diario, un papel de periódico, quiero decir, con, con, con lápiz encima. ¿Por qué? Pues porque cuando tú escribes en un papel de diario con lápiz encima, en realidad no ves qué es lo que estás escribiendo casi, porque se mezcla con las letras del propio periódico, y tú expresas, tú liberas todo eso que llevas dentro, ya lo sacas, ya no te lo dejas ahí haciéndote pantano. Y luego no hace falta que tu mente racional, analítica, vaya ahí juzgando que si dijiste esto o lo otro, sino simplemente es como que has permitido el circuito ese de que salga. Porque los diarios, por ejemplo, los diarios están genial para esta liberación emocional, pero a veces existe el riesgo de que vayamos luego en otro momento a leer eso, a releerlo y que nos pongamos a juzgarlo, que nos pongamos como a criticarnos a nosotras mismas por haber sentido esto o lo otro. Entonces, la palabra es importante, pero también la escritura es otra vía de expresión emocional que muchas y muchos hemos usado a lo largo de nuestra vida. También hay otra que es la música. La música de toda la vida ha permitido expresar tanto la tristeza como la alegría, como muchas emociones. La danza, a través de la danza, yo te invito, aprovecho y te invito a explorar la danza de los 5 ritmos, que además es una danza que pasa por 5 estados emocionales y que si buscas 5 ritmos de Gabriel Roth en YouTube, por ejemplo, verás varios vídeos con diferentes músicas y diferentes propuestas de todo ese recorrido, ¿no? Pero también la danza, el baile, te sirve para expresar con todo tu cuerpo de una manera libre, digamos, pero es una buena manera para soltar tu tristeza, para soltar tu ira, para soltar cualquier cosa que hayas sentido intensamente y que necesites dejar fuera de ti. También la pintura. Conocemos un montón de obras de arte muy vinculadas a la expresión emocional. Entonces, es muy importante que veamos que existen muchas formas, cada una y cada uno ojalá y encuentre la suya, pero sobre todo recordemos que no y no sirve el quedárnoslas dentro y simplemente pensar en ellas. Y una y otra vez pensando en eso que sentimos. Eso no sirve en absoluto como expresión y por lo tanto liberación y por lo tanto dejarla fuera de nosotras y de nosotros. Entonces, ya sé que nos han invitado durante toda una vida a tragarnos o a callarnos eso que sentíamos, pero ojalá y este módulo sea una invitación para que tú misma empieces como a ver la importancia en tu vida de comunicar y compartir con el mundo de la manera que tú quieras, de la manera que tú elijas, todo eso que sientes. Otra forma que yo invito a veces en mis talleres con adultas y con adultos, que está buena y que incluso puedes compartir con tus alumnas y con tus alumnos,
es la de crear un chat en WhatsApp. Por ejemplo, yo invito a mis alumnas y a mis alumnos a que me metan dentro de un WhatsApp y creen un grupo y luego me sacan. Y entonces en ese chat en concreto o en ese grupo concreto en el que ya están a solas consigo mismas y consigo mismos, le pueden poner el nombre de liberación emocional, por ejemplo. En ese WhatsApp lo que pueden hacer es oralmente, o sea, a través de la palabra hablada, explicar, contar, soltar todo eso que les ha hecho sentir fatal, todo eso que han sentido, todo eso que les ha pasado, y luego incluso si quieren lo pueden borrar. Pero ese circuito ya corresponde con esto que te decía del río, que lo que necesitas es hacer un circuito y salir y no quedarse dentro. Las emociones lo que nos invitan es justamente es como si ellas quisieran o como si ellas fueran una oportunidad para recolocar cosas, pero sobre todo para que le demos... le pongamos expresión y acción a eso que sentimos, no que simplemente se quede como un tormento interno y mucho menos como un autojuicio para con nosotras y para con nosotros. Bueno, ahora sí vayamos a ver las lágrimas. Las lágrimas han sido así como muy maltratadas. Desde que éramos bebés, todas y todos. Pero si lleváramos nuestras lágrimas, una lagrimita de cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros a analizar a un laboratorio, comprobaríamos que a nivel bioquímico, dentro de cada una de ellas hay hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona del estrés y que estamos liberando ese estrés, lo estamos sacando de nuestro organismo. A nivel fisiológico, las lágrimas son medicinales. Y esto nos lo han contado justo al revés. Lo que nos han dicho es, no llores, ya, o nos han dicho cosas terribles acerca de llorar. Pero si tú te paras a pensar ahora aquí conmigo, estarás de acuerdo en que a veces una llora o uno llora, no sabe ni por qué está llorando, pero se lo permite, lo hace y algo en nuestro interior se reequilibra, se queda bien. Algo en nuestro interior es como si a nivel homeostático o bioquímico se reequilibrara de nuevo. Es como si fuera algo, pues sí, a mí no me sale otra palabra que medicinal. Entonces, cuando permitimos eso en nuestras alumnas y en nuestros alumnos, les estamos haciendo un regalazo, porque les estamos permitiendo una gran expresión emocional. A veces puedes llorar no solo de tristeza, puedes llorar de frustración, puedes llorar de estrés, puedes llorar de muchas cosas y ni siquiera necesitas saber el por qué. Las lágrimas cumplen su función. Es una pena, es una tragedia, voy a ponerme así como más intensa, si me permites, es una tragedia que sistemáticamente estemos inhibiendo ese recurso en todas las criaturas humanas que llegan a este planeta. Sistemáticamente, pero especialmente si son varones, si son hombres o si son niños, les inhibimos o les castramos, también me pongo aquí, permíteme que me ponga intensa, les castramos esa posibilidad. Y entonces, como te decía antes, lo que suele ocurrir es que solo se permiten la ira, no se permiten el expresar su dolor. Y entonces tienen que llegar a esos estados que yo te contaba, como de ira súper aquí arriba, al top,
para poder dejar caer una lagrimita que ojalá, y eso cada vez como sociedad y como cultura lo vayamos recolocando, y qué bueno tu papel como profesor o como profesora para permitir que las lágrimas sean bienvenidas en tu espacio, en tu aula, porque ahí les estás dando un regalazo a esos jóvenes y esas jóvenes que acompañas, especialmente a lo masculino, porque todas y todos merecemos tener ese recurso hasta el final de nuestros días, no que nos lo quiten o que nos lo roben siendo niños o siendo bebés a veces. Entonces, lo que te decía, las lágrimas son un valiosísimo patrimonio de la humanidad que nos permiten, ellas, cada una de ellas, volver a recuperar el equilibrio perdido, tengamos la edad que tengamos y el género que tengamos. O sea, nos pertenecen a todas y a todos. Entonces, como te decía, es una lástima que nos digan cosas como no llores, que te pones muy fea, o los hombres no lloran, o que eres un bebé, deja ya de llorar. Estas cosas parece que son, como están culturalmente tan aceptadas, parece que sean inofensivas, pero en realidad tienen como una afectación muy concreta en la gestión emocional de los seres humanos. En las tuyas, por ejemplo, te pregunto directamente, aunque lamentablemente no voy a saber la respuesta, pero te pregunto, ¿cómo tienes este recurso? Ojalá y no necesites esconderte o pedir disculpas si es que sí que lo tienes habilitado, si no lo tienes todavía castrado ni reprimido. No te avergüences nunca más de tus lágrimas. Incluso si te las permites en el aula, estás haciendo un gran favor a esas alumnas y esos alumnos, porque les estás permitiendo que eso también ellas y ellos te lo puedan mostrar igual que tú. ¿Y qué te cuento si además fueras un hombre? Eso sí que sería un gran regalo, un gran ejemplo para los jóvenes que acompañas y también para las jóvenes, por supuesto. Bueno, pero ahora vayamos a ver otro temazo muy importante que más o menos te he adelantado, y es el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué el pensamiento aquí? Pues porque, aunque tampoco nos lo han contado, y es que venimos muy ciegas y muy ciegos con esto de las emociones, pero antes que una emoción, segundos antes, de manera invisible, hay un pensamiento o varios que la generan. Es decir, es ese pensamiento, justo ese o esos, los que nos llevan a sentirnos así. Y además ese pensamiento, la mayoría de veces no es una verdad. La mayoría de veces es una mentira o es algo muy parcial. Como por ejemplo, tú te puedes decir internamente, o tus adolescentes se pueden estar diciendo cosas como estas. No valgo para nada, o a nadie le importo, o el mundo es un lugar peligroso, o es un lugar hostil, o siempre me están faltando al respeto, o cosas terribles como estas. Entonces, son estas cosas terribles, estas películas de terror que una se cuenta o que uno se cuenta, los que nos llevan a sentirnos luego de esa forma tan concreta. Entonces, como te decía, ya lo hemos más o menos visto, pero detrás de todas nuestras emociones incómodas hay unos mensajes que esas emociones nos vienen a traer y que tienen que ver con qué es lo que nos estamos contando a nivel interno.
si no llegaran esas emociones, no veríamos la de, te voy a decir ahora una palabra que espero entiendas, y es, no veríamos la de chungueces que nos decimos a nivel interno, es decir, no veríamos la de cosas terribles que nos podemos llegar a decir si detrás de esos pensamientos o de esa película que nos contamos no vinieran estas emociones. Entonces, en nuestro acompañamiento a la adolescencia, qué bueno que sepamos que ese adolescente o esa adolescente se está contando internamente, aunque ni siquiera sea consciente, una serie de mensajes o tiene una serie de creencias, a veces creencias de identidad, como por ejemplo, yo soy un desastre, o yo no soy suficiente, o yo soy idiota, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces todo eso es lo que realmente una no ve, una o uno no ve cuando lo estás sintiendo, pero a veces es que como acompañantes en esta gestión emocional, si ni siquiera sabemos que existe todo este circuito de primero un pensamiento y luego una emoción, también estamos un poco cojas y cojos a la hora de acompañar, porque estamos más limitados, ¿no? Sin saber qué ocurre todo esto, y tampoco podemos ayudarles a salir de ahí, ¿no? Si ni siquiera sabemos que, por ejemplo, existían estos pensamientos. Entonces, volviendo a tu espacio concreto en tu aula, si este fuera un taller presencial en el que pudiéramos estar compartiendo cuál es tu realidad, que por cierto me encantaría, podríamos ajustarnos más a tu realidad concreta con tus características concretas. Pero he querido traer unas líneas generales de lo que podríamos entender como un espacio más amable para las emociones dentro de un aula. Por ejemplo, no porque tenga que estar escrito en ningún cartel en el aula, sino más bien como si fuera algo que se respira en ese aula, ¿no? Que los alumnos, las alumnas y todo aquel y toda aquella que participa de esa experiencia respira o intuye qué pasa ahí en tu aula, ¿no? Y sería algo así como todas las emociones son valiosas y son bienvenidas. Todas, no solo las agradables, también las incómodas. Buscamos espacios y tiempos para su expresión y su liberación. Esto quiere decir que habrá momentos en los que no podemos acoger una emoción, porque en ese momento no podemos, pero sí vamos a buscar otros espacios, otros momentos después, o vamos a invitar a esa alumna o a ese alumno a reencontrarnos en otro momento, o quizás sí, o quizá en ese momento sí vamos a poder detener nuestros objetivos o lo que teníamos como en mente para ver de qué manera podemos acompañar a esa joven o ese joven. Luego, otro tema importante es que juntas y juntos aprendemos a comunicar nuestras necesidades de forma asertiva. Es decir, sin la necesidad de gritar o herir a los demás. Es como si juntas y juntos aprendemos nuevas formas de expresar todas las emociones, pero de una forma respetuosa. Entonces, veamos juntas y juntos de qué manera puedes ayudar en su camino a esas adolescentes, a esos adolescentes en su gestión emocional.
Qué bueno, para eso te pongo esta pregunta. Qué bueno que puedes recordar a una profesora o a un profesor que, como te explicaba con lo de Boris Cyrulnik al inicio de este módulo, de esta presentación, te mirara, tú sintieras que aquel profesor o aquella profesora te viera y te mirara con empatía. Ojalá puedas tener como esa referencia, ese recuerdo vivo en ti. Quizá si no lo tuviste, también te puede ayudar el reconocer a otra adulta, a otro adulto que siendo tú adolescente o siendo una niña o un niño, te brindara esa empatía, que tú sentías que cuando te miraba te veía de verdad y te consideraba valioso. Puede ser una vecina, una abuela, puede ser una madre, un padre, claro que sí, pero qué bueno que puedas recordar ese momento o esos momentos para analizar juntas qué es lo que te estaba dando esa persona, que es a su vez lo que me encantaría que pudieras brindar eh, como profesora, como profesor, como acompañante de esa persona en la adolescencia. ¿Qué es lo que te estaba dando esa persona empática contigo? Bueno, pues te estaba dando una escucha activa, es decir, no una escucha pasiva en la que, bueno, sí, te estaba escuchando porque no le quedaba otra o te escuchaba a la vez que hacía otra cosa. Eso a los adultos lamentablemente nos pasa, ¿no? Que estamos con tantas cosas en la cabeza o estamos tan acostumbrados a también estar con la atención dividida, es decir, sí, háblame que yo voy mirando el móvil o que yo voy a la vez acabando otra cosa. No, la escucha activa tiene que ver con ese... Y el mundo se paraba y no había nada más importante que lo que yo le estaba contando en ese momento, ¿no? Y me hacía sentir valiosa e importante para él o para ella. No porque me dedicara todo su tiempo, pero cuando me lo dedicaba, yo sentía que era de verdad. Y además de esa escucha activa, de esa escucha, de ese, no, estaba haciendo todo lo posible por entenderme. Tú podrías haber también experimentado que no había juicio, no te estaba juzgando por eso que sentías o por eso que le contabas. Por eso justamente te era tan fácil contarle a esa persona lo que te pasaba. En cambio, con otras te lo guardabas o mentías o no te abrías de corazón a corazón, sino más bien te protegías. En cambio, ese no juicio, esa no comparación con otras o con otros, ¿no? Era muy importante en eso que te estaba dando. O, por ejemplo, no buscaba que tú sentías que no buscaba que fueras diferente a como ya eras. Es como si te validara en eso que eras. Es como si esa persona te hizo sentir que no eras tan rara o tan raro, o más bien que todas y todos somos raros y que cada uno tiene su unicidad y que todas y todos somos diferentes y valiosos a la vez en nuestra diferencia. Entonces, sobre todo esa persona lo que te estaba brindando era mucha presencia, o sea, estaba como en las mismas coordenadas que tú, en este aquí y en este ahora. No estaba con su cabeza, con su cuerpo presente, pero con su cabeza o en el pasado o en el futuro, sino estaba aquí, contigo, que tú le estabas contando eso y que para ti era muy importante. Ya sabemos cómo es la adolescencia, ¿no? Te va la vida en ese desencuentro con los amigos y nunca más lejos de la realidad, porque actualmente estamos en una realidad en la que, por ejemplo, el suicidio es algo, bueno, muy
muy presente, está muy presente, no solo en la edad en la que estamos hablando, en la adolescencia, pero en esa etapa sensiblemente está muy presente. Entonces, sí que te va la vida o te da la sensación de que te va la vida en todo ese malestar que tú tienes. Y si al menos te encuentras con alguien, con una sola persona, como decíamos, ¿no?, al inicio de este módulo, que te ve, que realmente te hace sentir vista e importante, eso puede determinar un cambio en tu autopercepción, un cambio a nivel vital. Puede ser realmente algo muy importante y muy valioso. Pero sigamos viendo más cómo puede ser esa ayuda tuya en su camino. Cuando vienen con una emoción, sea la que sea, qué importante es primero poder acoger eso, sea lo que sea que nos traiga, escucharlo y validarlo. Validar es súper importante. Antítesis o en el otro lado, a negar. O sea, estamos dando valor a eso que siente. Estamos incluso poniendo palabras a eso que siente y que a lo mejor ni siquiera él o ella ha podido como reconocer qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces podemos preguntar o podemos expresar eso que vemos, tipo, wow, veo que estás súper triste o estás muy enfadado. Estamos validando, estamos diciendo, hey, veo esto y lo acojo, lo tomo, te lo estoy viendo. Pero de ahí, como veíamos con todo el tema del pensamiento, no nos podemos quedar en, vaya, tienes toda la razón para sentirte muy triste y ya está, sino que a veces necesitamos también poder ver que esos pensamientos que se está contando le impiden ver toda su fuerza, todo su poder y toda su valía. A veces sí, a veces simplemente podemos acoger y permitir la expresión de esa emoción, que como hemos dicho, eso ya es un mundo y ya es realmente lo que necesita esa persona, el poder expresar eso que siente, pero es que a veces detrás, como decíamos, hay pensamientos que están contribuyendo a ese sentirse fatal y que ahí sí que podemos también ayudar en nuestro acompañamiento cuestionando si eso que se dice internamente es verdad. A veces simplemente preguntándolo ya estamos como dejando claro que nosotras y nosotros no lo vemos así. Pero a veces es que hará falta, y tú lo sentirás así, ojalá, y no esperes como una fórmula mágica de cómo son los pasos de tu acompañamiento a nivel emocional, sino que más bien puedas respirar ese momento y puedas elegir en cada momento lo que crees más conveniente. Pero a veces, como te decía, sí que será bueno y le ayudará el que tú le digas que tú no lo ves así. Cuando, por ejemplo, esa adolescente o ese adolescente te diga, es que soy un desastre, o es que a nadie le importo, o es que soy gilipollas, soy tonta, soy un inútil, nada me sale, o soy horrible, soy un monstruo. Qué bueno que tú le puedas contar de alguna forma, de la que tú quieras, que tú no lo ves así, que para ti eso no es así. Puede ser que tu papel como profesor o como profesora sea especialmente importante y sensible con temas como cuando se dice que soy tonta o soy tonto. A veces es determinante ese momento en el que alguien cree en nosotras o en nosotros y que lo que te dice es que simplemente tu manera de aprender, por ejemplo, en el caso
de la dislexia, ¿no? Tu manera de aprender es distinta. Necesitas otro tipo de recorridos para llegar a lo que los demás hacen, pum, y llegas. Tú necesitas hacer otro recorrido porque tú eres distinta a ellos en cuanto al aprendizaje, pero no eres tonta, eres muy inteligente y eres muy valiosa, pero necesitarás recorrer otro tipo de caminos que además son caminos muy creativos y son caminos que te llevarán muy lejos y que en realidad son una bendición para el resto del mundo. Pero qué bueno que tú le puedas recordar que no es una cuestión de que sea tonta o algo así. Entonces, qué bueno que también tengas en cuenta qué película se está contando para llegar a eso que siente y que puedas, en la medida de lo posible, y tampoco te pongas ahora aquí una presión súper importante del tipo, ay, es mi responsabilidad el desmontar los pensamientos chungos que se dicen mis alumnas y mis alumnos. No, claro que no. Pero a la vez me gustaría que vieras que tu mirada empática en un momento dado puede ser muy determinante en la vida de ese ser en construcción. Bueno, entonces, a este punto he querido traerte algunas frases que, y muy entre paréntesis, quizás ayudan, pero quizás no para que las aprendamos como si fueran las frases mágicas o como si fueran llaves abre puertas especiales, no, solo para que tengas como una idea sobre la cual tú seguir construyendo tus propias frases que además me encantaría que pudieran ser ajustadas al momento que vivas en cada momento, digámoslo así, y a cada situación y a cada alumna o a cada alumno que te encuentres. Pero algunas de esas pueden ser como por ejemplo estas. No te creas eso que otras personas dijeron acerca de ti. A veces un padre o una madre haciendo lo que buenamente puede y con los propios patrones heredados de lo que le dijeron a su vez su madre y su padre a sí mismos, a veces te puede decir que eres un desastre, le puede decir eso a un hijo o a una hija, es decir, a un alumno o a una alumna tuya, haberle dicho que era un desastre, que nunca llegaría a nada o que es tonto. Y una o uno, que a un padre y a una madre les damos un poder muy concreto y les damos la categoría de verdad a eso que dicen, podemos haber tomado esos mensajes como incuestionables. Entonces, qué bueno que nosotras y nosotros como profesores, a los que nuestra alumna, nuestro alumno también nos da mucho poder y mucho valor, podamos desmontar eso, ¿no? Y recordarle que es mucho más de eso que otros dijeron acerca de ellos, de ella o de él, y que también eres mucho más de eso que tú misma te cuentas de ti. También es muy valioso que traiga lo que traiga, miedo, ira, no sé, envidia, culpa, qué bueno que también le podamos explicar o compartir que a nosotras y a nosotros, que a ti también te pasó, que tú también a veces te enfadas o que tú también a veces estás triste o que a ti te pasó también que una vez en la adolescencia creíste que eras un inútil o que no llegarías a nada en la vida y que lo digo porque es muy valioso encontrarse a alguien que en lugar de animarte a esconder o a negar eso que sientes, lo que te dice es, hey, a mí también me pasó.
Eso es como un gran qué o un gran todo en el camino de esa joven o de ese joven. Así que qué bueno que lo puedas tener tú también en cuenta. Y ahora que me ha pasado eso y que te he dicho una palabra así equivocada, lo aprovecho y te cuento que en realidad es muy valioso también que le puedas contar a esa joven o a ese joven que todas y todos nos equivocamos y que el aparentemente error forma parte del camino y forma parte del aprendizaje y que es bienvenido y que si no hubiera errores, por una parte ni seríamos seres humanos, seríamos robots y luego por otra parte no habría crecimiento. Entonces, el error, si es que se equivocan, que lo vean como que forma parte y que lo más importante no es que se hayan caído, sino si se deciden levantar y rescatar a sí mismas y a sí mismos o quedarse como víctimas toda una vida ahí, ay, porque yo, pobrecita de mí, pobrecito de mí, me caí en el hoyo, o machacarse internamente porque se han equivocado. No, la mentalidad de éxito que tienen los grandes deportistas de élite es lo que les ha llevado ahí. Y la mentalidad de éxito es muy importante también en el aula. Mentalidad de éxito quiere decir que no buscamos no equivocarnos. Lo que estamos muy centradas y centrados es que el error forma parte del camino, pero lo que vamos a elegir es volvernos a levantar y cada vez retomando más fuerza y más poder interior y sabiendo que somos todas y todos muy importantes y muy valiosos y que equivocarnos no en ningún momento quita esa verdad. O sea, no nos hace menos valiosas o menos importantes o menos nada. Al contrario, nuestra autoestima no depende de que seamos perfectos, sino más bien depende de que nos amamos enteras y enteros a pesar de todo, a pesar de todo nuestro pasado o de nuestros aparentes errores. O sea, eso es lo valioso que nos trae también el error. Pero bueno, sigamos. Vale. Esta parte es en la que yo te invito a como a ver también la importancia de la coherencia con tus propias emociones como adulta o como adulto. Y ojalá tú también te puedas abrazar entera o entero con todo eso que tú eres, con todo eso que te pasó, con todo eso que viviste, con todos los días terribles, con todos los días que hiciste o que dijiste cosas que no tenían que ver con tus expectativas. Ojalá te puedas abrazar entera o entero sin dejar ninguna de tus emociones, por incomodísimas que sean, fuera. Y ojalá puedas expresarlas en lugar de acallarlas. Tú también, ojalá puedas como recolocar eso, porque entonces vas a ser una gran bendición en el camino de esas jóvenes y de esos jóvenes, porque vas a ser muy coherente y vas a ser un gran ejemplo para esas alumnas y esos alumnos. Y ojalá, y esto es lo que más te deseo de todo este módulo, es que cuando tengas un día horrible, cuando no cumplas con tus expectativas ni con las de los demás, justo en esos momentos, ojalá decidas estar a tu lado y de tu parte y no te des la espalda y no te hables muy duramente o no te machaques internamente como seguramente hicieron contigo en la infancia. Y es que a veces tomamos
modelos terribles, programas disfuncionales, que es lo que hemos vivido, que es lo que han hecho con nosotras y con nosotros los adultos. Es decir, cada vez que no cumplíamos con sus expectativas y que la liábamos, nos echaban una bronca horrible, nos decían cosas terribles, y ahora nosotras y nosotros como adultos hemos incorporado esa misma manera de maltratarnos, y cuando tenemos un error, por pequeño o grande que sea, nos machacamos y hacemos de ese día, y hacemos de eso una montaña, cuando en realidad en esos momentos es cuando más te necesitas. Justo en esos momentos en los que, no sé, al salir del instituto has rayado el coche de no sé quién, pues ojo y con lo que te dices justo en tus peores momentos, porque es ahí, en las distancias cortas y cuando estás ahí como en ciego con toda la intensidad emocional, es ahí donde se está jugando realmente si estás de tu parte o si vuelves a machacarte como hicieron contigo. Entonces, a nivel emocional, eso lo determina todo. Eso es lo que es donde se juega tu grandeza y tu coherencia y tu bienestar y tu paz. Paz entendida como el volver a casa, como el estar tranquila, a pesar de todo tu pasado. O sea, tomando todo eso que has sido y sintiéndote mucho más en paz con eso que has podido hacer en cada momento, con los recursos que tenías en esos momentos y con lo que tú sabías y la energía que tenías y los apoyos con los que contabas. Así que, bueno, eso es lo que yo más te deseo de este módulo, que puedas tratarte más empáticamente a ti misma, a ti mismo, justamente cuando las cosas no vayan según deseabas, según esperabas, y que puedas empezar a decirte cosas muy amables para contigo, como por ejemplo, bueno, todas y todos tenemos un mal día, o a veces nos pasan estas cosas, o forma parte del aprendizaje, o el error forma parte, o soy un ser humano, no sé. ¿Por qué? Porque todo eso que tú te dices a nivel interno, cuanto más asentado lo tengas en ti, más fácil también te va a ser decírselo a ese joven o a esa joven cuando lo veas ahí en el hoyo, porque se haya defraudado a sí misma o a sí mismo o a sus padres o a no sé quién, o no esté cumpliendo con las expectativas que se había autoimpuesto o que otras y otros le habían impuesto. Ahí vas a poder ser un gran apoyo, un gran fulcro. Fulcro es algo así como lo contrario a un agujero negro, ¿no? Es como un punto de apoyo que te permite pasar a una dimensión mucho más elevada de ti misma o de ti mismo. Entonces vas a poder estar ahí acompañando a ese otro ser en construcción, justamente porque tú misma o tú mismo has sabido acompañarte a ti misma y a ti mismo justo cuando más te necesitabas, que es cuando más la habías liado. Entonces, bueno, lo que también quería recordarte es que todas y todos estamos aprendiendo. Todas y todos estamos continuamente creciendo. Es verdad que hemos iniciado este módulo hablando de lo importante que es esta etapa de la adolescencia, pero no es que dejemos de crecer cuando acaba la adolescencia, ni mucho menos. Seguimos creciendo hasta el último de nuestros días, y qué bueno que te puedas tratar bien con esa idea, ¿no? De que tú también estás creciendo, estás ganando en recursos, estás aprendiendo
porque en esta cultura en la que vivimos tampoco es que te hayan dado la oportunidad de gestionar tus emociones mucho antes, o sea, no te han dado una visión global y una visión pues verdadera acerca de tus emociones, sino que has crecido con muchas mentiras o con mucha falta de recursos por parte de tu entorno. Entonces, qué bueno que puedas ser muy empática y muy empático en tu camino y que sobre todo no pierdas las ganas de seguir creciendo a pesar de los errores y a pesar de lo que sea que te encuentres en tu camino. Bueno, también me gustaría dejarte algunos pequeños materiales o libros que a lo mejor, bueno, te pueden seguir abriendo puertas o te pueden seguir ayudando en tu propio crecimiento emocional. Por supuesto, te pongo aquí el de los patitos feos de Boris Cyrulnik, pero me encantaría que te pudieras acercar a él con cualquier excusa, las entrevistas que hay por ahí colgadas, porque es un gran ejemplo de resiliencia de alguien que es un gran referente para mí y que bueno, aquí te dejo. También considero que hay pocos libros que hablen de las emociones en la sintonía de lo que yo te estoy compartiendo. Este en concreto del El mundo de las emociones, descubrir, comprender, aceptar, cambiar, de Mireia Simó. Bueno, es un material que puedes tener también en cuenta. Seguramente no vas a encontrar exactamente la misma manera de concebir las emociones que la que yo te estoy compartiendo, pero sí que es bastante afín. Aún no, pero en el futuro inmediato saldrá un libro que yo misma estoy editando, que yo he escrito, que se llama El libro plateado de tus emociones, y que te hubiera puesto aquí, de Editorial Contar en Tribu, te lo hubiera puesto ya en la bibliografía si ya estuviera publicado, pero justo en este momento en el que estoy haciéndote este módulo y esta presentación, todavía no está en la calle, no ha nacido. Así que está todavía en ese periodo de gestación. Luego también te he puesto el libro de Luc Nicón, Revivir sensorialmente, porque me gustaría que también lo tuvieras presente si te ha quedado como las ganas de profundizar más en eso de sentir en el cuerpo tus emociones y a su vez poder acompañar a las alumnas y a los alumnos en sus propias emociones. Bueno, solo me queda darte las gracias por acompañarme hasta aquí en este módulo. Deseo que para ti haya sido un tema tan apasionante como lo es para mí. Cualquier duda que tengas, pues contacta conmigo si crees que yo voy a poder ayudarte en tu camino. Y sobre todo, bueno, agradecerte tus ganas de seguir creciendo y de seguir ayudando a esas jóvenes y a esos jóvenes que te necesitan y que les vas a hacer tanto bien pudiendo recolocar y pudiendo caminar cada vez más en coherencia con tus propias emociones. Bueno,
Muchas gracias y nos vemos en siguientes módulos.